Bien, vamos a hacer el análisis de circuitos en AC. Vamos a identificar primero nuestros componentes pasivos o nuestros receptores, que son los mismos que utilizamos en DC. Estamos hablando de un componente resistivo, un componente capacitivo y un componente inductivo. ¿Sí? El primer elemento que vamos a analizar es un circuito resistivo puro. Y lo vamos a dibujar de la siguiente forma. ¿Sí? Donde está la resistencia, tenemos una fase, un neutro, y por aquí suponemos que baja la corriente. Bueno, ya el análisis de circuitos en AC lo vamos a hacer de forma vectorial. Vamos a usar algunos otros elementos matemáticos como son los fasores y para hacer este proceso de análisis. Aquí hay que tener en cuenta algo, que la ley de Ohm sigue siendo válida. Entonces, si yo quisiera hallar la corriente que pasa por este elemento resistivo, sería igual a voltaje sobre resistencia. Esa sigue siendo la ley que nos sigue rigiendo los circuitos en la C. Bueno, el valor de la intensidad del circuito viene dada por el cociente entre el voltaje y la resistencia. ¿Sí? El ángulo formado entre el fasor de la corriente y el fasor del voltaje lo vamos a llamar ángulo phi. ¿Sí? Ese ángulo phi es el que vamos a utilizar para todos nuestros análisis en AC. Y vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con el voltaje en forma vectorial, la corriente en forma vectorial. El ángulo en un circuito resistivo que se forma entre corriente y voltaje es phi igual a 0 grados. Esto es muy importante para definir nuestro factor de potencia. ¿Sí? El factor de potencia está definido por coseno de phi. En este caso, como estamos definiendo que voltaje y corriente están a un ángulo de 0 grados, quiere decir que nuestro factor de potencia es igual a coseno de 0 y coseno de 0 es igual a 1. Nuestro factor de potencia en un circuito netamente resistivo es 1. ¿Cómo se grafica el fasor de voltaje y el fasor de corriente? Este sería el fasor de voltaje, este sería el fasor de corriente. Los dos están a 0 grados, lo que quiere decir que los podría graficar en una sola línea de la siguiente forma: corriente y voltaje. Normalmente el fasor de corriente o la magnitud de corriente también es menor a la del voltaje. Este sería un análisis inicial de un circuito resistivo.